Vamos a ver este capítulo, el tercer Sefirá, Binah, la Madre Divina, como le llama ahora, la Madre Divina. Entonces, bueno, como ya se ha mencionado, entonces el árbol de la vida, la Cábala, nos viene a representar pues las diferentes fuerzas, las diferentes potencias, las diferentes formas de manifestación, como el espíritu se manifiesta, como esa supraconciencia se manifiesta a través de los diferentes planos y baja a través de los diferentes mundos, eh, digamos, en todo su recorrido, en todo esto en todo su recorrido de creación. Pero también así como hay creación, como Shokma crea, se necesita una fuerza que destruya, también una fuerza destructora. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a ver, por eso se dice, no podemos hablar de Binah si no hablamos de Shokma, y no podemos hablar de Shokma si no hablamos de Binah. Son como los dos pilares de la suma sacerdotisa, es decir, no podemos quitarlos, los dos son, digamos, iguales en naturaleza, pero tienen su contraste a la hora de manifestar, pues son fuerzas opuestas, pero complementarias, son necesarias ambas fuerzas, no puede existir una fuerza sin la otra fuerza. No podemos eliminar la oscuridad para que solamente haya luz. Debemos de entender esto. Pues no entender esto nos hace necios ante la vida y hace que el sufrimiento crezca más, pues. Entonces todo este juego pues empieza obviamente desde Keter y todavía más arriba, empieza desde los planos de la no existencia, de la existencia negativa, desde ese Ain Sof, Aur, pues, que desde esa luz que viene desde arriba, entonces viene y se manifiesta en el primer Keter, pues este Keter es eh, el uno, el uno indivisible. Ese uno indivisible viene y se desdobla en dos, que es Shomar, que sería el padre, Abba, que se le llama Abba, y luego este 2 se desdobla en un 3 que sería en Ama, Amá, que de ahí viene la raíz Amén, pues. Entonces, Binah, Ama, la madre divina, se encuentra a la cabeza del pilar de la severidad. Entonces aquí es algo muy interesante cómo empezamos a descifrar la formación del cosmos y a cambiar muchas de nuestras creencias. Empezamos a tumbar nuestras torres, ¿cierto? Nuestras torres de ignorancia empiezan a caer porque entonces empezamos a adquirir una nueva comprensión de los principios de la vida. Uno siempre pensaría que la madre es la misericordiosa y el padre es el severo, el de la severidad, pero en realidad no. Ahora esto se oculta cuando hablamos de fuerzas. Aquí no vamos a hablar eh, digamos, de personalidades, ¿sí? ¿No? De la personalidad de un padre o de la personalidad de una madre, sino en la esencia de la fuerza y en la esencia de la forma, pues, ¿sí? Entonces, siempre que vemos una fuerza creadora, activa, enérgica, radiante, positiva, estamos hablando del padre, pues. A la final el padre es ese que lo puede fecundar todo, pues es el que tiene la semilla, ¿sí? Sin la semilla no puede haber creación. Entonces viene primero la semilla, pero ahora esa semilla necesita dónde crecer, necesita un depósito, pues. Necesita dónde poner su semilla para poder crecer. Entonces ahí es donde vienen estas imágenes de cómo la 4 mira la 3, ¿cierto? La clave 4 mira la clave 3. Entonces, él pone la semilla en la madre y la madre es la que gesta. La
autoconciencia, desde su poder de ordenamiento del mundo, pone todo en orden y entrega los materiales adecuados, su semilla sexual o su fuerza activa, en un depósito, pues en el vientre de la madre, y en el vientre de la madre nuestra subconsciencia es donde se germina, pues esa semilla nace y crece. Eso el padre pues no solamente cumple con su primera fase. Entonces de esa forma es como el Keter, que es la supraconsciencia, le entrega al padre esa semilla, y esa semilla entonces el padre la siembra en la madre, y ahí empezamos a ver cómo se va desenvolviendo esto. Entonces luego baja aquí, aquí, luego baja aquí, 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 hasta el mundo material, hasta hacia. Entonces, siempre que veamos esa parte activa nos vamos a referir al padre, pero cuando vemos la otra fuerza, la fuerza contraria, que sería la fuerza pasiva, ¿cierto? Aquí estaría la fuerza pasiva. Entonces vamos a estar hablando de la madre, pues. Entonces vamos a ver cómo siempre a la final es la misma luz, es la misma fuerza, es la misma energía que viene desde el Keter y todavía más arriba, simplemente desenvolviéndose. Entonces, en el transcurso del tiempo, pues, nos dice que cuando hay esta creación, entonces aquí hay el primer equilibrio. Aquí viene y se forma la primera tríada. Esa tríada se equilibra. Esta tríada entonces entra en un espacio de equilibrio. Entonces, pero ¿qué nos dice aquí? Es algo muy importante, y es que cuando las fuerzas se tensan y se equilibran después de ese movimiento, el tiempo tiende a nuevamente a destruir ese equilibrio para que pueda seguir el movimiento y para que pueda continuar la manifestación. Recordemos que la supraconsciencia no, pues, no está ya en la punta de la creación, él está un poquito detrás del límite, porque siempre tiene que haber este momento. Entonces, cuando vemos las leyes de los ciclos, cuando hoy en día si observamos nuestro mundo alrededor y observamos esa ley de los ciclos, vamos a ver cómo todo está en constante destrucción y construcción y destrucción. Estamos en una sociedad ya que está en su proceso de destrucción, está en su proceso destructivo, ya estamos en fin de raza. Esa es la forma en la que actúan estas fuerzas. Simplemente ya esta humanidad generó lo que tenía que generar, llegó a la cúspide de su conocimiento, y ya ese mismo conocimiento llegó a un equilibrio, y ese equilibrio se tiene que romper, y se tiene que romper mediante la destrucción, pues. Entonces ya vemos una sociedad decadente, destruyéndose a sí misma, llenas de guerras, llenas de esta fuerza. No es más otra cosa que esta fuerza, es esta fuerza malentendida, obviamente. Y con eso no quiere decir que sea mala, aunque Binah, aunque por ser ese átomo donde que limita la vida, ¿cierto? Entonces vendría a ser ese opositor de la vida, pues. Entonces es una explicación muy hermosa cómo la madre, cómo Saturno, cómo esta fuerza pasiva se convierte en esa fuerza que se opone a la vida. Entonces hay algo muy interesante, y es que el átomo es la unidad del plano físico donde se manifiesta la fuerza, ¿sí? Es decir, hasta aquí viene fuerza, aquí viene la fuerza y energía. Fuerza, energía, espíritu, ¿cierto? Viene radiante hasta el Padre, pero cuando llega aquí llega la forma. Y la forma es limitante, limita. Entonces, esto es algo muy hermoso porque nos enseña que esto que conocemos como vida es realmente la muerte del espíritu. Al venir a este plano, al descender al Malhut y tomar un cuerpo físico, estamos muriendo, ¿sí? Por eso Binah es la dadora de muerte, el Padre es el dador de vida, pero es que la vida tenemos que entender
como la verdadera vida, esa vida espiritual, esa vida en el espíritu que está fuera de las limitaciones, ¿sí? Que está en todo momento emanando, que está en todo momento en movimiento, que está en todo momento en crecimiento, que está en todo momento en conciencia, acrecentando su conciencia. Cuando venimos a este plano, no encerramos, digamos, nuestro espíritu es encerrado en este cuerpo, es limitado, es pues, entonces realmente cuando venimos a este plano estamos muriendo en otro plano, ¿sí? Cuando nace un bebé no es que esté naciendo un bebé, está muriendo un espíritu, se está encarcelando en un cuerpo y está viniendo a esta manifestación. Entonces, de ahí de donde nace que se le atribuye a la madre, pues, con Saturno. Saturno es ese Cronos. Entonces, el tarot nos enseña esta clave 3, este esqueleto, que pasa con su hoz, destruyendo, pues, cegándolo todo. Este es el esqueleto de la madre. Esta es la misma madre, pues. Es la misma, es el esqueleto de la madre, es la muerte. Entonces, aquí es donde entendemos que el cuerpo, este cuerpo es una semilla, es la semilla del espíritu. Y entonces este cuerpo debe morir para que el espíritu nazca, para que se produzca la verdadera vida, el verdadero nacimiento, la verdadera evolución y la verdadera liberación. Entonces, entender esto es algo muy liberador realmente, es bastante liberador entenderlo y comprenderlo. Entonces aquí también nos hablan cómo el Padre nos da la comprensión, pero la Madre nos da el entendimiento. Entonces, cuando hablamos de comprensión, estamos hablando de digamos, todas las imágenes, la naturaleza de las cosas, digamos, toda la memoria que yo tengo sobre imágenes. ¿Sabes? Me gusta explicarlo más como con el fuego. Comprensión es que yo tengo en mi mente que alguna vez metí la mano al fuego y me quemé, entonces eso duele. Entonces, simplemente ya comprendo que no tengo que meter la mano al fuego. Entonces, es una verdad, ya es una verdad, es una comprensión, es algo que ya hace parte de mi cuerpo. No necesito que nadie me diga, no meta la mano ahí porque yo ya la metí y ya me di cuenta que eso quema. Pero aún no entiendo, diferente al entendimiento, que es entender por qué quema, ¿sí? ¿Por qué el fuego quema la piel? Entonces, cuando empezamos, entonces, es que el fuego, entonces son átomos que van a temperaturas muy altas, son electrones moviéndose a temperaturas muy altas y nuestra piel solamente aguanta hasta un límite de temperatura. Entonces, si yo meto la mano, esos electrones van a intentar atravesar mi mano y como no van a poder, entonces me van a lastimar. Entonces, eso es entendimiento. Entonces, la comprensión es la imagen de las cosas que vienen, que esa comprensión nos la da el Padre, es la sabiduría, ¿sí? La comprensión es sabiduría, es el saber, es que yo ya sé, ¿sí? Yo ya sé que el agua moja, pero todavía no sé por qué moja. Ese entendimiento nos lo da la Madre, aquí nos dan ya como tal el entendimiento. Entonces, estos dos aspectos son importantes, están en todo el tarot, están... siempre son los mismos dos pilares y en todas las claves están los mismos dos pilares. Y más que todo, nosotros para formarnos como guerreros, ¿quién nos guía? La comprensión y el entendimiento. ¿Sí? Entonces la comprensión y el entendimiento son los que mueven el carruaje, son los que mueven este cuerpo manifestado. Entonces eso nos va a llevar a un desenvolvimiento propio de nuestra personalidad poco a poco. Entonces ahí es donde se habla de la fe. Entonces el entendimiento es lo que nos va a dar fe. Entonces esa fe es necesaria, esa fe en este trabajo hacia la liberación, en este trabajo hacia la autorrealización, hacia la gran obra,
Es muy necesaria la fe, tener fe, pero esa fe no es una fe ciega, esa fe no es una fe de no sé si sí o si no, no es una creencia. Fe y creer no es lo mismo. Creer es que algo puede ser que sí o puede ser que no, pero la fe está llena del entendimiento. Todo esto que estamos haciendo, todo este estudio, nos está dando el entendimiento, porque nos está diciendo paso a paso por qué la autoconciencia funciona, por qué la subconsciencia funciona, cómo funciona, ¿sí? Entonces ya deja de ser algo, deja de ser simplemente una comprensión, algo que tenemos por allá como intuitivamente, y pasa a ser ahora de nuestra autoconciencia, como que si ya sé lo que hay que hacer, empiezo a hacer lo que hay que hacer y sé para dónde me va a llevar eso que estoy haciendo, ¿sí? Entonces cada uno de mis actos va a ser temperado, entonces ahí es donde vienen las pruebas, pues por eso las pruebas en este camino son necesarios. Aquí en la temperanza, en las pruebas que tenemos en el día a día, es donde nuestra fe es probada, ¿sí? Es donde vienen las pruebas del fuego, del agua, del aire, de la tierra, ¿sí? Entonces, esa fe nos va a llevar a pasar las pruebas, ¿sí? Porque siempre vamos a estar en el entendimiento y la comprensión. No entender eso y no comprender eso y esa ignorancia sobre estos temas es lo que mantiene al ser humano esclavo, pues, esclavo de sus propios instintos, esclavo de su propia, de sus propios deseos. Entonces, aquí es donde, ¿por qué las religiones como el cristianismo, el budismo, encuentran en la mujer la raíz del mal? Porque la mujer es la que sujeta al hombre en la vida de la forma por el deseo que inspira. Es decir, no es que la mujer obligue a nada, simplemente por el hecho de ser mujer ya inspira en el hombre un deseo. Entonces, el hombre siempre está mirando a la mujer, ¿sí? El hombre siempre mira a la mujer y la mujer mira al hombre. Pero la evolución de esto es después, el hombre mira a la mujer, pero la mujer mira a la supraconciencia. Y esto después evoluciona y es que ahora el hombre mira a la supraconciencia y la mujer también mira a la supraconciencia. Entonces ahí vamos viendo la evolución de nuestra propia mente. Digamos que todo esto son diferentes planos y todo esto se aplica en todos los planos. En el plano físico, digamos en Asia, lo podríamos aquí, lo representamos con el sexo físico, la unión, que es la unión del varón y la hembra, el sexo. Pero ese sexo ya hablamos de cómo debe ser trascendido, transmutado, entendido, cómo pues debe convertirse en algo suprasexual. Para que vuelva a ser suprasexual debemos entender esto. Debemos entender que como hombres tenemos un polo positivo y lo que estamos haciendo al unirnos con una mujer es equilibrándonos, ¿sí? Entonces eso vuelve a hacer que tomemos el respeto hacia la mujer que la mujer se merece. Eso hace que volvamos a ver a la mujer como la madre divina, ¿sí? No es una relación simplemente sexual donde yo estoy usando a alguien, robando energía y todo, sino es una relación donde estoy equilibrando mis fuerzas y por medio de esa no eyaculación, pues cuando empiezo a manejarme en la suprasexualidad, entonces empiezo a equilibrarme, ya empiezo a equilibrar mis fuerzas internas. Entonces ahí ya viene este entendimiento. Entonces cuando yo ya logro equilibrarme por medio del sexo físico, pues del sexo físico, que es la unión de pene y vagina, pues entonces viene en planos superiores a hacer entonces ya el trabajo mental. Entonces también hay más arriba hay un equilibrio entre yin y yang, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de energía, ¿sí? Aquí estamos hablando de cuerpos físicos, aquí ya estamos hablando de energía, de mi propia energía interna, de mi propio yin y yang, de mis propias dos canales, el ida y pingala, de esas dos fuerzas positiva y negativa que habitan en todos. Entonces nos dice cómo, aunque nuestros cuerpos reflejen solamente una polaridad,
Nuestra alma es bisexual, nuestra alma sí es hermafrodita, pues. Nuestra alma tiene ambos polos, pero obviamente cuando venimos al plano de la manifestación solamente nos vamos por un polo para desde ese polo hacer la subida. Luego de equilibrar la energía, ahora voy a equilibrar la conciencia. La conciencia, entonces ahí es donde equilibrio autoconciencia con subconsciencia, que son las dos. Entonces aquí está, la madre sería la subconsciencia con la autoconciencia del padre. ¿Sí? Y ya cuando he equilibrado esto, llego a mi Tiferet, ¿cierto? Y entonces viene y ya cuando ambas, autoconciencia y subconsciencia, ahora están viendo hacia la supraconciencia, hacia las alturas, nace ese tercer, que es mi mundo, ahora sí es el nacimiento verdadero, esto sí es la vida verdadera, que es volver a mi espíritu, y ese espíritu es ambos sexos, entonces ya viene, en este Tiferet se equilibra y sube. Sigue el proceso de manifestación ya desde el mundo espiritual arriba, y arriba no hay hombre y mujer, todo tiene los dos polos, arriba ya el sexo es otra cosa, ya es un tema de magnetismo, arriba ya es magnetismo, más arriba de la conciencia es magnetismo, y el magnetismo también tiene su polo negativo y tiene su polo positivo, ¿sí? Y más arriba del magnetismo viene la electricidad, los protones y los electrones, positivos y negativos, fuerza radiante, pues. Entonces, así vemos cómo todo empieza desde el sexo físico, pero todo en el universo es sexual. Todo en el universo es sexual. Dentro de nuestro propio cuerpo todo es sexual también. Las células están en todo momento tienen su propia sexualidad para separarse, pues. Eso sucede desde el núcleo. Entonces ahí están todos los componentes necesarios para hacer esa apertura, pues. Entonces es interesante cómo la madre, pues que es Saturno, y Saturno es relacionado con Satán, ¿sí? El opositor, ¿sí? Entonces de ahí de donde pues ese odio que las religiones ascéticas como el cristianismo, el catolicismo, pues tienen contra las mujeres, pues. Pero este entendimiento es el que nos va a hacer salir de esa ignorancia y volver a ver todo en esencia, pues. Entonces, Binah es la raíz de la materia. Entonces, ahí vemos cómo las religiones luchan contra la materia. Pero no, esto no se trata de luchar, esto se trata de un equilibrio, de un desenvolvimiento y un entendimiento desde la materia, desde este mundo material de Malhut, para llegar hacia la materia primordial, hacia volver a la madre, pues. ¿Sí? Entonces, la madre es le da nacimiento a todo, pero también la muerte a todo, ¿sí? La madre, aunque le da nacimiento a todo, también retiene su virginidad, por eso se le asocia con Isis. Y el velo de Isis, ningún hombre ha atravesado el velo de Isis, ningún hombre ha sido capaz de robar su virginidad. Sin embargo, Isis ha corrido su velo, ha quitado su velo ante aquellos que logran llegar a las alturas, pues, aquellos que, como dice el Cristo, cuando hagas de los dos uno, ¿sí? Cuando hagas lo de arriba como lo de abajo y lo de adentro como lo de afuera, lo positivo como lo negativo y el varón y la hembra que tenemos dentro como uno solo, entonces entrarás en el reino de los cielos. Entonces, ese es nuestro trabajo, el equilibrio. Entonces no debemos pelear con los polos, no debemos pelear con lo negativo. Lo negativo tiene su propio propósito en el universo, ¿sí? Y es eso, manifestar la fuerza de la madre, pues que si es necesario, no todos podemos ser hombres despiertos. Este juego por eso es para poquitos, ¿sí? No todos podemos ser hombres despiertos, entonces los pocos, de a poquitos es que nos vamos, de a grupos pequeños, pues, ¿sí? Entonces,
cuando vamos entendiendo esto, entonces ahora sí entendemos, por ejemplo, los cuatro claveles del mago. Estos cuatro claveles yo los relaciono con las cuatro nobles verdades del Buda, ¿sí? Las cuatro nobles verdades del Buda nos dicen, primero, todo es sufrimiento. Cuando nacemos ya sufriendo, nacemos llorando, nacemos porque no sabemos dónde estamos, no entendemos lo que está pasando, pues nacemos sufriendo. Cuando crecemos, sufrimos. Vienen las enfermedades y sufrimos, seguimos creciendo, vienen las angustias del mundo y todos seguimos sufriendo, viene la vejez y sufrimos. Y sufrimos después porque ahora no nos queremos morir y viene la muerte, entonces todo es sufrimiento. Esa es la primera noble verdad. El sostén del universo es el sufrimiento, ¿sí? El sostén de la madre es el sufrimiento. Pero hay que entender para qué es ese sufrimiento. Entonces, luego nos dice la segunda noble verdad. ¿Cuál es la raíz de ese sufrimiento? Entonces, la raíz de ese sufrimiento no es otra cosa que el apego y el deseo. Si queremos eliminar el sufrimiento de nuestras vidas para poder hacer ese nacimiento espiritual, tenemos que hacer ese desapego y purificar nuestros deseos, ¿sí? La tercera noble verdad es cómo cesa ese sufrimiento. Entonces debe cesar, tiene que parar dejando el desapego y la cuarta noble verdad, el camino óctuple. Entonces ahí nos enseñan el amor a la humanidad, los ocho caminos, los ocho caminos, el óctuple camino, pues, mediante la meditación, mediante la devoción, mediante el servicio a la humanidad, mediante ese sacrificio por la humanidad, desarrollamos ese amor y ese amor es el que nos va a llevar al verdadero desapego y al verdadero entendimiento, pues, y a esa verdadera liberación, ¿sí? Entonces nos dicen siempre cómo los sefirá aparecen como negativos en relación con lo superior de lo que emana y positivo en relación a lo inferior, ¿sí? Entonces, nosotros somos, para ponerlo en nosotros somos negativos en relación con lo que está, con lo que es superior a nosotros y positivo en relación con lo que es inferior a nosotros. Entonces somos negativos en nuestra relación por eso, pues con Dios, porque no lo entendemos, porque no lo estudiamos, no lo encarnamos en nuestra vida, ¿sí? Entonces, bueno, ese es Saturno, la madre, el adversario, ¿sí? Pero ese Saturno, aunque es el adversario y es esa parte negativa y es la columna izquierda y es donde viene el mal, que llamamos mal cuando estamos dentro de la ignorancia, también es el estabilizador y es el probador que nos permite confiar, ¿sí? Si no existiera esto, ¿cómo nos vamos a formar en el universo? ¿Cómo voy a saber si estoy aprendiendo o no aprendiendo si no hay un tentador, si no hay algo que venga a tratar de destruirme? ¿Cómo voy a probarme? ¿Cómo voy a probar mi paciencia? ¿Cómo voy a probar que ya eliminé la ira, la lujuria, el orgullo, la vanidad, la pereza? ¿Sí? Si no hay tentaciones, entonces viene la madre, es la tentadora, pues, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es dadora de muerte también. Entonces, viene siempre con su guadaña a tratar de destruir la vida, pues esa es su parte negativa, ¿sí? En su parte positiva, pues vamos a ver que la virtud divina es el silencio, ¿sí? Entonces debemos entender que la lengua es el arma más peligrosa que tenemos. Y si observamos bien por su naturaleza, las mujeres usan esa arma y pues por estar en la 15, por estar en ignorancia, usan mal esa arma, ¿cierto? Usan mal esa herramienta, digámoslo así, más que arma, es una herramienta. Y como herramienta, pues como una espada, tiene doble filo. Entonces, la lengua nos va a servir para ayudar o para destruir o para construir, para destruir o para construir. Entonces, la parte positiva de Saturno
que recordemos la 15 está regida por Saturno, es el silencio. Esa es la virtud del silencio, porque el silencio significa receptividad. La madre es receptiva, ¿sí? Como dice la frase, el hombre propone y la mujer dispone, ¿sí? Shokma propone y la mujer dispone, la mujer está ahí. En Adán y Eva, pues esa es la historia de Eva, la maldición de Eva, ¿cuál fue? Ahora será sumisa a su marido y tendrá a sus hijos con dolor y sufrimiento. Entonces aquí vemos, estamos entendiendo, más allá de ser una maldición de Dios, de un Dios externo o algo así, se tratan de las propias fuerzas que emanan desde nuestro interior, cómo se desenvuelven y cómo todo este drama cósmico es necesario para el equilibrio del universo, para nuestro propio equilibrio interno y para el equilibrio de todas las fuerzas que nos rodean, pues. Y la parte negativa es la avaricia, porque cuando venimos a este plano físico, entonces nos llenamos de deseo, ¿sí? De querer acumular, de avaricia. Y eso lo vemos hoy en día. Las mujeres ahora buscan hombres es con dinero. Las mujeres han cambiado el amor por dinero, pues, simplemente porque se entregaron a esa parte negativa de esta fuerza, pues. Entonces, esa avaricia pues niega demasiado y retiene todo lo que es indispensable. Y ustedes lo ven en los que tienen sus mujeres, pues ven la madre o las mujeres siempre van a velar porque tengan todo, porque tengan su hogar, sus cosas, tengan que comer, siempre están pendientes del dinero, siempre están pendientes de lo material, siempre quieren ver todo bonito, siempre quieren, bueno. Es la esencia, es la fuerza. Entonces tenemos que entender esto con amor, pues, y de hecho empezar a desarrollar eso en nosotros mismos. El hombre tiene que desarrollar su hembra, así como la hembra tiene que desarrollar su varón interno, pues. ¿Sí? Esto sin irse a la degeneración física, al homosexualismo, y aquí no lo vuelven y lo recalcan, ¿sí? El homosexualismo, pues, es una enfermedad, es una psicopatía, pues, ¿sí? Es una perversión patológica, ¿sí? Es un desorden de los instintos, entonces es desorden. Entonces no hay que confundir, tratar de equilibrar mis energías, mi autoconciencia con mi subconsciencia, mis dos hemisferios cerebrales, con mi parte sexual física, ¿sí? Si yo soy hombre, pues es la naturaleza. Ir en contra de la naturaleza es ir en contra de Dios, pues. Sin juzgar, obviamente, nosotros estamos en el amor, pues, es con todo el amor, con todo el respeto, con todo el entendimiento y la comprensión. Entonces lo que debemos hacer es ayudar a equilibrar, pues. Entonces, bueno, las claves del tarot que están relacionadas con Binah son el 3, ¿sí? El 3 crea, ¿sí? Padre, Madre, Hijo, la Santísima Trinidad, siempre el 3 crea, pues. Entonces, por eso está relacionado con la Madre, pues. Entonces, cuando hablamos del 3 de bastos, entonces, bueno, aquí volvamos a hacer esta división, entonces hablamos de los 4 mundos, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces tenemos a Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah. Entonces, en Atzilut, recordemos que Atzilut son los bastos y los bastos son el fuego. Entonces, el 3 de bastos representa la fuerza, ¿sí? Es la idea del poder del equilibrio. Entonces, en bastos tenemos la fuerza, en el Atzilut. En Briah, que es el mundo creativo, que son las copas que son agua. El 3 de copas significa la abundancia, ¿sí? Representa la fertilidad de Binah. Aquí está la fertilidad. Entonces, por eso en clave 3 del tarot, tenemos el trigo y tenemos que la madre está embarazada, ¿cierto? Entonces, símbolo de fertilidad, ¿ya?
de fertilidad, de amor también. El 3 de espadas, que sería el mundo del Yetzirah, que son las espadas, que es el aire, ¿cierto? Entonces las espadas son, aquí es donde está el sufrimiento. Aquí representa el sufrimiento. Pero ya acabamos de ver cómo el sufrimiento pues es algo necesario, ¿cierto? Para nuestra evolución. El sufrimiento es algo parte del juego, pues. Entonces ahí es donde está la Virgen María con sus puñales atravesados en el corazón, pues. Bueno, son estas 4 nobles verdades. El sufrimiento es parte intrínseca, es parte innato de la vida, pues. De hecho, porque nosotros somos seres espirituales ilimitados, ¿sí? Al venir a este plano y ahora tener un cuerpo físico que está limitado, eso ya nos trae sufrimiento. Nos da sufrimiento que en otros planos, si queremos ir o movernos a cualquier parte lo podemos hacer, aquí no. Aquí si no tengo un carro y si no tengo plata para un avión y si no tengo, no me puedo mover. Obviamente los grandes sabios y los que ya van avanzando cuando desarrollan ese cuerpo espiritual, les quitan esa limitación. Entonces empiezan a moverse en otros mundos, en otros planetas, pueden hacer, pues van saliendo de la limitación. Ahí es donde viene el desarrollo de los cuerpos superiores, pues. Para poder ir saliendo de esa limitación, dejar de identificarnos solamente con el mundo físico y empezar a ir hacia planos superiores, entendimientos y comprensiones superiores. Pues eso es algo que este cerebro, este cuerpo no lo puede entender, porque este cuerpo, pues esta máquina solamente mueve los 5 centros inferiores, ¿cierto? Donde mueve el centro emocional inferior y el centro intelectual inferior. Para poder llegar al centro intelectual superior y al centro emocional superior, tenemos que desarrollar esos cuerpos superiores también. Y el 3 de oros, que estaría aquí en Asia. Entonces Asia es los oros, los pentáculos, oros, que significaría la tierra, el elemento tierra. Y aquí nos hablan de todas las obras materiales, ¿cierto? Toda la actividad que hay en el plano de la forma. Todo aquí es todo lo que es las creaciones materiales. Entonces, bueno, hasta ahí vimos todas las atribuciones de Binah, hasta ahí vamos viendo. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, aclaración? Bienvenido, Marcos. Hasta aquí alguien Gracias, Alex. Gracias a ustedes hay también. un pequeño aporte más que se me venía con todo esto que compartías, de que justamente la forma disciplina a la fuerza. Entonces el espíritu es disciplinado en la forma, cuando toma forma y ingresa en toda esta experiencia. Por eso la disciplina para curtirnos, para trabajar para esos cuerpos finos. Mucha disciplina. Es ahí donde viene el ángel de las pruebas. Las pruebas son para disciplinarnos. Y recuerden que este ángel es el mismo que se pone la máscara para convertirse en este diablo. Pues este ángel es el diablo disfrazado. Viene, se disfraza de sufrimiento, de dolor, de pruebas, nos quita el fuego, nos pone las tentaciones, nos prueba. Y ahí es donde o nos disciplinamos y recuperamos el fuego, ¿sí? O seguimos caídos, pues seguimos sin fuerza, no nos disciplinamos, no hacemos caso, no queremos entender, queremos siempre luchar contra el otro, queremos siempre vivir en esa dualidad, queremos vivir para nuestros vicios, para nuestros egos, no nos queremos corregir, no queremos trabajar nuestro cuerpo físico. Sí, entonces así hay muchas personas soñando que ya están a punto de liberarse y tienen unas barrigas grandotas, están todos gordotes, todos
sin hacer, o todos escuálidos, eh, sin poder hacer nada, pues les dicen, a ver, tóquese la punta de los pies, por lo menos no pueden, pues. Pero ya están allá, hablan con extraterrestres y ya están que se van para el otro lado, güey. Todo eso simplemente es ignorancia. Si no nos disciplinamos, si no nos volvemos a conectar con nuestro yo superior, si no seguimos la instrucción y silencio, por eso esta clave me gusta mucho, silencio. Silencio, haga silencio para que pueda escuchar la voz del instructor, ¿sí? Si no hacemos silencio, no vamos a poder escuchar al instructor interno, no vamos a poder ser capacitados, ¿cierto? Y a quien, ¿qué nos da? Pues nos da la comprensión y el entendimiento, lo mismo. Comprensión y entendimiento, autoconciencia y subconsciencia, ¿sí? El entendimiento aquí otra vez los cuatro lirios, pues, las cuatro claveles, o como se llama. Otra vez es enseñarnos sobre este sufrimiento y cuando entendemos y comprendemos para qué y cuál es la función del sufrimiento en el mundo, podemos liberarnos de él. No es tapando el sol con un dedo, no es aquí, pues. Entonces, bueno, y vea, ahí está la madre, ahí vea. No hay que luchar con eso, hay que entender. ¿Sí? No se trata de adorar imágenes ni nada de esas cosas, pero simplemente tenemos ahí nuestra subconsciencia en todo momento, recordándonos. Las pruebas están en todo momento, paso a paso. Ahí creo que se ha trabado, Alex. Bueno, yo creo que el computador se cayó, entonces, bueno, iba ya concluyendo. Debemos siempre pedir a la Madre Divina, a la Madre Divina, su asistencia en la eliminación de nuestros defectos. Sí, esto debe ser un constante, esto debe ser, tenemos que tener a la Madre en todo momento. Madre, ayúdame a eliminar. Ya. Madre, ayúdame a eliminar este defecto. Madre, ayúdame. Madre, elimíname esto. Madre, madre. Y la madre, pues, cuando vamos haciendo ese contacto con este aspecto interno de nosotros mismos, que es Binah, entonces vamos a empezar a pasar esas pruebas. Ahí es donde está la estatuilla de San Jorge, donde está San Jorge con una lanza sobre un caballo que simboliza esa ya, cuando está sobre su caballo es porque ya dominó sus fuerzas instintivas animales. Su lanza ya es la vara de su energía sexual, su herramienta con la que va a matar, que tiene el fuego dentro, que es la punta, la lanza, con la que va a destruir al dragón, que es toda esta falsa personalidad, egos, yoes, ignorancia, ¿sí? ¿Y quién sostiene al dragón detrás? ¿Quién tiene la cadena sosteniendo al dragón? Una mujer, la madre. La madre sostiene el dragón porque la madre es la que creó el dragón misma, pues. Entonces, bueno, estos son de los misterios de la creación y de los misterios que debemos ir entendiendo, comprendiendo eh, para este trabajo hacia la gran realización, hacia la gran obra, hacia la construcción del aditum, hacia la realización, hacia la cristificación y cristalización de nuestros cuerpos superiores. Entonces, bueno, muchas gracias por mi parte. ¿Alguien quiere agregar algo más o quiere concluir con algo más? Bueno, gracias, gracias. Mucha fe y bendición. Bueno, bendiciones. Ahí quedará entonces el video y la grabación en el grupo para los que llegaron tarde, pues que se puedan ver. Ahí están en el grupo, en la parte de enlaces
de los archivos. Ahí están como las charlas que hemos tenido sobre estos temas para ponernos a tono cómo vamos con el grupo. Domingo, 7 p.m., charla sobre el tarot, la clave en la que cada uno vaya. Entonces, pues para los nuevos. Bueno, muchas gracias, muchas bendiciones. Hasta luego, buenas Buenas noches. noches. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.